Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Podemos bajarle un poquito la luz, porfa, como estaba ahorita. Gracias, qué pena, gracias. Y yo creo que hemos escuchado muchas veces este versículo bíblico, ¿cierto? Amén. ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos saben dónde está? Segunda de Corintios, capítulo 12, versos de 7 al 9. Esta va a ser nuestra base bíblica, nuestra referencia para lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. Así que usted solamente necesita un corazón dispuesto, ¿sí? Se va a olvidar de todo aquello que quedó pendiente, de todo aquello que a usted lo aflige, lo preocupa, y se va a concentrar en esta mañana a recibir la palabra del Señor. Amén. Entonces, para los que todavía no la han buscado, repito la cita bíblica base. Segunda de Corintios, capítulo 12, y vamos del verso 7 al verso 9. Ténganlo ahí separado, ténganlo ahí listito, y ahorita lo vamos a leer en detalle. Y quiero comenzar, venimos a la iglesia siempre, yo creo que eso es de todos, ¿no? El primer motivo es ¿cuál? Buscar de Dios, ¿cierto? Buscar de Dios. Yo vengo a buscar de Él, y si vengo a buscar, vengo a recibir de Él, ¿sí? ¿Cuántos en esta mañana quieren recibir del Padre? Amén. Que ese sea su deseo. Si su deseo ese no es el día de hoy, dígale a su alma, a su espíritu. Cada uno de nosotros tenemos el espíritu humano que nos acerca al Espíritu de Dios. Señor, yo quiero buscarte intensamente, ¿sí? Pero también venimos, cuando decimos que venimos a buscar del Padre y a recibir de Él, también venimos a menguar a nuestro yo, ¿cierto? Porque sabemos que la hemos embarrado en la semana, que de pronto no nos hemos portado tan bien, que de pronto nuestras palabras no han sido las correctas, nuestro comportamiento, nuestra actitud o las cosas que hacemos en el día a día, de una u otra forma no han agradado al Señor, ¿cierto? Entonces, por eso ese tiempo de recibir y de buscar del Padre también es para menguar a nuestro yo y darle lugar al Padre con su palabra y a través de su palabra y su Espíritu Santo, que venga y escudriñe y examine nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos conmigo? Venimos también buscando dirección, ¿cierto? Guía. Venimos a levantar nuestra fe, a ser fortalecidos, a ser renovados, ¿cierto? Quizás hayamos algunos pasado una semana bien dura, para otros de pronto no fue tan dura, fue llevadera, para otros les fue súper bien y excelente, y es un motivo más también por el cual venir a la casa de Dios a reconocer que es por Él. Amén. Pero todo suma, ¿sí? Tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Venimos para ganar un mayor nivel de fe, para enfrentar los gigantes que se nos vienen durante la semana que viene, ¿sí? Este domingo, por eso separamos este día para el Señor. Nuestras fuerzas son renovadas, vamos a otro nivel de fe, y lo que se venga en la semana, yo soy hija de Dios, tengo la palabra y lo voy a vencer, voy a superar, ¿sí? Porque estamos con el Espíritu Santo de Dios. Todo esto es importante y es necesario, pero déjenme decirles el día de hoy que en realidad uno de los tantos propósitos que el Señor tiene con nosotros y para lo cual fuimos creados es para servirle a Él. Y cuando hablamos de servicio, no solamente nos referimos el servir aquí en su casa, con los privilegios que nos asignan, el pertenecer a una milla. Claro que sí, eso es importantísimo. Y como hijos de Dios, que aquellos que están pasando el proceso, es el objetivo al que le debemos estar apuntando. Señor, lo que estás haciendo en mí, lo que has hecho en mi vida y en mi corazón, yo quiero usarlo para tu gloria, para ir a sanar a otros, para ir a hablarles a otros de lo que has hecho por mí, y estoy aquí para servirte. Amén. Por eso decimos que es para Él y para sus propósitos. Y les comparto aquí, ¿dónde dice eso en la Biblia? Colosenses capítulo 1, verso 16. No lo teníamos en la lista, sorry chicos, pero Colosenses capítulo 1, verso 16. Sí, yo se los leo aquí, Nueva Traducción Viviente. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra,
hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Y miren cómo termina. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Así que estamos creados para sus propósitos y de los tantos es servirle al Padre. Y cuando hablamos de servirle al Padre, el Señor tiene todo en cuenta de nosotros. En otras palabras, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros atributos, nuestras cualidades y aquellas que no son tan buenas, todo en paquete y en conjunto, Dios nos quiere usar. Dios quiere que le sirvamos. Amén. Así que por eso el título de esta palabra, de esta prédica: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esta mañana yo quiero que se vaya con algo antes de entrar ahí al versículo y lo que vamos a ir estudiando en el transcurso de la mañana, y es que el Padre te puede usar aún con la limitación que tengas. Y quiero que se vaya con eso. Algunas veces suelo repetir eso. Si usted no coge nada más de la prédica hoy, pero sabemos que sí lo vamos a recibir todo en el nombre de Jesús, tenga presente esto: Dios te quiere usar, el Padre nos quiere usar aún con la debilidad, con la limitación que tengamos. Amén. Entonces ahora sí vamos a ir al versículo bíblico y vamos a ver, aquí está hablándonos Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12 del verso 7 al 9, se los leo yo acá. Amén, ¿estamos todos? Sí, porque quiero que lo sigan con su Biblia, no importa la versión que tengan. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, aquí está hablando Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 9. Y me ha dicho esto: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Amén. Aquí está Pablo hablando, bueno, unos versículos antes, está hablando de que él fue llevado al tercer cielo, ¿cierto? Y ahí empieza a decir: no sé si en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero estuve allí y vi cosas que aún no se pueden contar, o que aún no que son inimaginables, ¿sí? El paraíso, la vida eterna, a donde vamos a llegar cuando nos encontremos con nuestro Jesús. Y él tuvo ese privilegio. Y dice versículos antes que él tendría de qué jactarse y de qué gloriarse y de qué enorgullecerse porque tuvo esa oportunidad, ¿sí? Pero ahí es cuando empieza a decir: pero no me voy a gloriar de eso, ¿sí? Sino en mis debilidades, porque vean cuál fue la respuesta de Jesús. Dice ahí: 3 veces le pedí al Señor que me quitara, ¿qué? El aguijón en la carne, ¿sí? Llámese para nosotros aquí la debilidad, ¿sí? O la limitación que tengamos, ¿sí? En este caso, pues a Pablo le fue dada un aguijón en la carne. No sabemos bien qué tipo de enfermedad fue la que sufrió, ¿sí? Pero durante todo su ministerio él la tuvo, y en este versículo 8 le dice: y 3 veces le pedí al Señor que la quitara de mí. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, no, Pablo, no te lo voy a quitar, no te voy a curar, porque aún en medio de esa debilidad y tal cual como la llevas, yo te voy a usar. Y eso es lo que nos dice el Señor el día de hoy con cada uno de nosotros, ¿sí? Acuérdense lo que dije anteriormente: Dios nos puede usar aún con la limitación que tengamos. Así que debemos entender, como dice ahí: bástate mi gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido, regalo inmerecido. Por gracia somos salvos, aún sin merecerlo. Por gracia el Señor usa a alguien simple como usted y como yo para venir a hablar de su palabra,
para permitir ser instrumentos en las manos de Dios para hablar de su verdad y sobre todo para qué, manifestar su poder. ¿Y cuál es el poder de Dios? Lo hemos visto muchas veces, lo cantamos: sanar a los enfermos, ¿cierto? Levantar a los paralíticos, echar fuera demonios, ser libres, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí queremos ser libres y queremos vivir en esa libertad? Estamos llamados a eso. Esa es la gran comisión, ¿sí? Así que entendamos hoy que nuestro trofeo, el que tenemos, regalo y tesoro para cada uno, es la gracia que el Señor ha derramado para nosotros, ¿sí? Amén. Dios no mira cuánto somos capaces de hacer, ¿sí? O cuánto sabemos. Acá nos lo está diciendo: usa nuestra debilidad, ¿sí? Obviamente también usa nuestras fortalezas, pero vuelvo y digo, el paquete va completo. Las debilidades van incluidas, ¿cierto? Y aquí voy a empezar entonces a hablar de qué definimos como debilidad, ¿sí? En otras palabras, nuestra debilidad viene a ser parte de nuestra formación o del proceso, sea cual sea el proceso que usted esté llevando en su vida, el proceso que llevamos aquí en nuestra casa como iglesia, el proceso de formación que llevamos, ¿sí? Todo eso incluye o entra ahí nuestra debilidad. Y todo para un fin. Al final de todo esto es para que toda la gloria se la lleve el Padre, ¿sí? Él nos quiere usar para que tengamos más gloria para Él, para que reconozcamos que Él fue el que lo hizo, que Él fue quien intervino, que Él fue quien dio la respuesta y solucionó todo y me mostró lo que ahora soy, lo que ha hecho en mí y lo que va a seguir haciendo. Amén. Un aplauso para el Señor. Si esa palabra es para usted, agárrela. Debilidades tenemos muchas, ¿cierto? Y cuando hablamos de debilidades, hablamos de defectos o hablamos de imperfecciones. Y hay varios tipos de defectos o imperfecciones. Físicos, ¿cierto? Algo en nuestro cuerpo que nos limite, ¿sí? Emocionales, ¿como cuáles? Un trauma, falta de amor, rechazo, temor. Y váyase usted mirando ahí cuáles son mis imperfecciones, cuáles son esos defectos, cuáles son esas limitaciones físicas, emocionales, pero también hay intelectuales. Y cuando hablamos de intelectuales es de conocimiento, o aquellos que por una u otra razón no pudieron hacer una carrera profesional, o que quizás la hicieron pero no la ejercen hoy en día o no pudieron ejercerla, ¿sí? Sueños o metas no cumplidos, frustraciones por sueños o metas no cumplidos, por cosas que ustedes quisieron y se trazaron alguna vez y hoy en día no son posibles y ya desistieron de ello. Esas son las limitaciones, defectos o imperfecciones intelectuales. Pero también las hay espirituales, ¿sabían eso? Y las espirituales, cuando hablamos de imperfecciones o defectos en el espíritu, es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí también hago eco de lo que comenzó diciendo nuestro apóstol. Leamos nuestra Biblia, meditémosla, escudriñémosla, filtremos cada decisión en nuestra vida, cada proceso a través de la palabra, porque ahí está la verdad sobre toda verdad. Amén. Pero también hay circunstancias o situaciones que no podemos controlar, y esas que no podemos controlar, por el contrario, lo que va a hacer es que nos debilita, ¿cierto? ¿Cómo cuáles? Limitaciones financieras. Las limitaciones financieras, por ejemplo, no poder pagar las deudas, no poder comprarnos aquello que nos gusta porque hay que pagar otras cosas, ¿cierto? Los hombres no proveer en casa como quisieran proveer a su esposa, a sus hijos, ¿cierto? Esa es una limitación financiera que nos da dolor de cabeza, ¿cierto? ¿O quiénes se alegran por tener deudas? Nadie, ¿cierto? Limitaciones relacionales. Personas separadas, divorciadas, madres o padres solteros. ¿Cuál otra podemos poner allí? Relaciones rotas, padres con hijos que no se hablan, hijos
que no respetan o aman a sus padres o se odian o no se hablan. Esas son relaciones rotas, esas son limitaciones relacionales. Y con todo esto, o lo importante aquí es, ya habiéndolas definido, es ver qué hacemos con todo esto. Si usted ya está empezando a reconocer cuáles son esas limitaciones, cuáles son esas debilidades, ¿qué está haciendo con usted con eso? ¿Está haciendo algo? Por el contrario, no está haciendo nada. ¿Qué estamos haciendo con todo esto? Usualmente lo que hacemos, ¿qué es? Defendernos, ocultarlo, rechazarlo o excusarnos. ¿En cuál está usted? Usted sabe que tiene ese temor, que tiene esa debilidad, esa limitación, pero no la dice, no la comparte. Lleva su cruz, lleva la procesión por dentro, como diría. ¿Sí? O nos defendemos, no, yo no soy así, yo estoy bien, mi vida todo está bien. ¿Sí? Son esas caras que vemos que todo está bien, pero realmente en su casa ¿cómo están las cosas? En su corazón ¿cómo están las cosas? En sus relaciones ¿cómo están las cosas? ¿Sí? Esto es lo que hacemos usualmente. Pero vamos a ir hoy a la palabra. ¿Qué nos dice el Padre? ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo nos ve Él? ¿Y qué piensa al respecto de estas debilidades, de estas limitaciones que llevemos? Me acompañan a Isaías capítulo 55, verso 9. ¿Estamos? Amén. Isaías capítulo 55, verso 9. Se los leo yo aquí, Reina Valera. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Padre. Dios actúa, de acuerdo a este versículo, actúa de manera muy opuesta muchas veces a lo que queremos y a lo que pensamos. No lo está diciendo ahí. Dice, son totalmente diferentes. Lo que tú estás pensando es totalmente diferente a lo que yo estoy pensando. Lo que yo tengo para ti es totalmente diferente a lo que tú te estás imaginando. Dice, son más altos. ¿Y cuántos creen que el Padre, si lo dice es porque tiene razón? Amén. Porque no hay otro como Él. Así que tenemos que agarrarnos de esa palabra y empezar a pensar como piensa el Padre, a recibir la palabra, ¿sí? Y por eso es que pensamos que Él solamente puede usar las cosas buenas en nosotros, pero no aquellas que son tan buenas o en la condición en la que estoy o en la que me encuentro, ¿sí? Porque recordemos nuevamente, Él nos quiere usar con nuestras debilidades, ¿para qué al final de cuentas? Para su gloria, para manifestar su poder. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 27. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Amén. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Y qué dice ahí? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Así que nuestras debilidades o nuestras limitaciones no son un accidente, no es una equivocación de Dios, no es un error de Dios, cualquiera que ésta sea. Dios deliberadamente las permite en nuestra vida, ¿sí? Con el propósito de demostrar su poder a través de nosotros. Ya hablamos para qué, cuál es ese poder. Amén. Mateo capítulo 5, verso 3. Voy a dar hartos versículos bíblicos porque quiero que se entienda que no es palabra de hombre, sino que está escrito en la palabra de Dios y esa es la que creemos. Mateo capítulo 5, verso 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Aquí está diciendo en otras palabras que esa es la actitud que el Señor bendice,
pobres en espíritu. Y cuando se dice pobres en espíritu, está haciendo referencia a aquellos que reconocen que tienen necesidades, que son débiles, que somos débiles y que necesitamos del Padre. Amén. Si solo Dios usara personas perfectas, pues no pasaría nada, ¿cierto? Nada sería hecho, porque nadie aquí somos perfectos, nadie es perfecto, ¿cierto? Entonces es una prueba más de que la debilidad, así como Pablo lo llamaba cuando lo leímos en Corintios, el aguijón que llevaba en la carne, no es para nosotros hoy en día, no es tanto como el vicio o el pecado, aunque esos entran ahí, ¿cierto? Pero el vicio o el pecado o un defecto de carácter es algo que podemos cambiar con el poder de Jesús y el Espíritu Santo. Amén. No es algo que, no, es que yo no puedo. Si aquellos que dicen, y no puedo, y esto es duro, y esto es difícil, está el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad. ¿Sí? Así que entendamos esto, debilidad no es un vicio, no es un pecado o un defecto de carácter, porque con Jesús y por el poder del Espíritu puede ser cambiado. Debilidad es cualquier limitación que tengamos o que hayamos heredado, ¿sí? Pero que no tenemos el poder para cambiarla. Diferente a un vicio o a un pecado, porque yo tomo la determinación y por el poder de la palabra de no caer más, de no volverlo a hacer, de ser radical, de pararme firme y buscar agradarle al Padre, ¿sí? Pero una debilidad, ¿sí?, es algo que no tenemos ese poder para cambiarlo. Y vuelvo y digo, ya sea aquí cualquiera de las que hablamos, física, emocional, espiritual o intelectual, ¿sí? Si hablamos de una física, es una enfermedad crónica que usted o alguno de sus parientes padezca y que la haya llevado o la esté llevando por años y no reciba aún la sanidad, ¿sí? La incapacidad, una limitación física como tal, que falte alguna parte de su cuerpo. Gloria a Dios, no tenemos aquí ninguno, pero esos son los que llamamos porque por el poder del Espíritu Santo pueden ser sanos. Una limitación emocional, un trauma, un recuerdo que lastima, que hiere, ¿cierto? Que le hace pensar dos veces si debió haber perdonado o no, ¿cierto? Una otra limitación emocional puede ser una personalidad excéntrica, algo inusual, diferente como a lo, ¿cierto? Pero aún así esa es su esencia, ese es usted, esa es su limitación, y que siente que no cabe como en un círculo social, ¿sí? Pero no estamos para agradarle al hombre, sino estamos para agradarle al Padre. Así que si esa es su limitación, no sienta vergüenza o pena por eso. Si su limitación, amén, solo uno lo cree. Si su limitación es intelectual o de talento, debemos entender que no todos tenemos los mismos talentos o los mismos dones. Los que yo pueda tener no los tiene otra persona y viceversa. Los que a mí me gustaría tener que los tiene otra persona, no los tengo yo. ¿Sí? No todos somos súper inteligentes. No estoy queriendo decir que no seamos inteligentes. Todos aquí somos inteligentes. Pero puede haber unos más súper inteligentes que otros. Esa puede ser nuestra limitación. ¿Sí? Y con todas estas limitaciones que usted ya las está identificando y ya sabe cuáles son, ¿cierto? Usted puede llegar y concluir, Dios no me puede usar. ¿Cómo va a usar a alguien como yo? ¿Cómo va a hacer algo conmigo en la condición que estoy? Y bueno, perdón que me ponga así, pero estoy viendo mi debilidad, ¿sí? Y es lo primero que se nos viene a la mente. Así Dios no me puede usar. ¿Cómo así que si yo estoy enferma, el Señor me llame para ir a sanar a otros? Para ir a darle sanidad a otros. Pero bueno, no me quiero adelantar ahí. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque esa es la promesa, que aún usándonos débiles, que aún teniéndonos en cuenta con defectos, nos dice, nos entrega ese tesoro de la gracia, ¿sí? Y dice, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Que cuando obremos en milagros, en señales, en maravillas, en todo aquello que nos manda la gran comisión, ¿cierto? La gloria es para Él, no importando mi condición, no importando lo débil que sea eso. Simplemente necesitamos ser esos instrumentos en las manos de Dios para que su poder entonces se pueda manifestar. Aquí Él es el más importante, ¿sí? Para Él es toda la gloria, por Él y para Él. Entonces Dios nos va a usar si se lo permitimos, porque Dios es caballero. Dios no obliga, Dios no domina, Dios no controla. Él dice que ¿qué? Yo golpeo la puerta y aquel que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Esta mañana hoy el Señor nos dice, si me permites yo te voy a usar. Es caballero, ¿sí? Es caballero. Si le permitimos que Él trabaje en medio de nuestras debilidades, entonces ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer lo que hace Pablo. Y nos vamos a nuestro versículo base y vamos a ver qué fue lo que hizo Pablo. Ya lo leímos, pero vamos a detenernos un poquito verso a verso para ver qué fue lo que hizo. Y lo primero es reconocer. ¿Sí? Dice, a ver, ¿dónde estamos? Diría el verso 6, vamos un versículo ahí antes, capítulo 12, verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y con la respuesta que le da el Señor, ¿cierto? El 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí está la respuesta de Pablo, mire lo que dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Si tenemos otra versión, bueno, en esta dice, me alegra jactarme de mis debilidades. Bueno, si el Señor está diciendo que su poder se perfecciona en mi debilidad, bueno, entonces me voy a enorgullecer de mis limitaciones, de mis debilidades, porque entonces va a reposar en mí el poder de Cristo, ¿sí? Él reconoce, y es lo que vamos a ir haciendo nosotros, a reconocer esas limitaciones, a reconocer esas debilidades. Pero también dice que se alegra. En este dice, me gloriaré. En esta dice, me alegra jactarme, ¿sí? Entonces, reconocer es admitir, y admitir que tenemos una limitación o una debilidad, ¿sí? Y no pensar que todo lo tenemos bajo control, que todo lo podemos controlar. Que si yo no se lo digo a nadie, pues no va a pasar, llevo esto aquí conmigo y ya. Ser honesto con usted mismo. Podemos engañar a otros, pero el Padre que está en los cielos no lo podemos hacer. Así que sea honesto con usted mismo, sea honesto con el Padre en la intimidad, ¿sí? Si quieres que Dios te use, reconócelo a Él, quién es Dios. Ya lo estamos leyendo, tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el dominio, tiene la gloria. Reconozca quién es Él. Cuando usted empieza a reconocer quién es Él y empieza luego a reconocer quién es usted, le va a dar el paso al Padre. Va a permitir, ¿cierto?, que Él entre a su vida, a su corazón y obre. En el 9 y en el 10 vemos, bueno, ya lo estamos diciendo, se alegra, ¿sí? Dice en otra versión dice, me alegro de ser débil, de ser insultado, de ser perseguido, de tener necesidades y dificultades,
por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Y para nosotros no tendría sentido, ¿cierto? Si lo pensamos naturalmente. Pero porque aspiramos a ser libres de esas limitaciones, aspiramos a ser libres de esas debilidades, ¿cierto? Y no pensamos, por el contrario, alegrarnos en eso. Listo, yo me gozo en mi condición y danzo y río. Eso nos cuesta, ¿cierto? Pero es lo que nos está mandando la palabra de Dios, lo que nos dice el Padre. Y por eso habla del contentamiento. ¿Lo han leído? El contentamiento es la expresión de la fe en la bondad de Dios, en su soberanía, en su grandeza. Como lo hemos dicho muchas veces y lo cantamos: Señor, te alabo en todo tiempo, te alabaré. ¿Sí? En medio de la aflicción te alabo, en medio del éxito, ¿cierto? De la prosperidad te alabo. Es en todo tiempo, es en todo momento. Amén. Y razones por qué alegrarnos, aunque nos cueste, y es lo que vamos a empezar a practicar desde el día de hoy. Porque aprendemos a tener mayor dependencia del Señor. Doblegamos el orgullo. Previene la arrogancia en nosotros. Porque le estamos dando paso a alguien más grande, más fuerte, más poderoso, a que venga y obre en mí y haga en mí. Nos mantiene humildes. Y no por nada preciso estamos hablando, nuestro apóstol nos está compartiendo la serie de la humildad y del orgullo. Cuando yo reconozco mi debilidad delante del Señor y conmigo misma, entonces estoy diciendo: yo dependo del Señor, no lo puedo hacer en mis propias fuerzas. Amén. Nos tiene el ego controlado, porque de una u otra manera nosotros, viniendo del linaje de pecado, siendo seres humanos imperfectos y con errores, estamos llenos de orgullo, sea en el nivel en el que lo tengamos. La idea, ¿cuál es? Tratarlo de tener así, bajo perfil. O sea, bajo perfil, no escondiéndolo, ¿no? Doblegando el orgullo cada día. Pero que lo tenemos, lo tenemos. Por eso es necesario depender del Señor. Y por medio de una debilidad, una limitación, el Señor nos ayuda a tener ese ego controlado. Y por el contrario nos dice y nos ayuda a que seamos humildes. Y es alegrarnos en medio de nuestras debilidades o limitaciones, viene a ser un regulador. ¿Cómo así un regulador? Previene entonces que no vayamos muy rápido o nos adelantemos a lo que Dios quiere hacer con nosotros, sabiendo incluso que la promesa del Señor es que seremos sanos, que todo lloro, que todo llanto se quitará, que seremos libres y totalmente libres, porque el día que nos encontremos a Él cara a cara vamos a estar en ese lugar que Él está preparando para nosotros. Amén. Esa es la verdadera libertad. Y a eso es lo que le estamos apuntando, a esa vida eterna, esa vida junto con Él todos los días, ¿sí? Así que lo que estemos pasando aquí en lo terrenal es pasajero, es temporal. No gaste tiempo en cosas vanas, no gaste tiempo pensando en sus limitaciones, y por eso entonces usted no sirve, o por eso usted no hace, por eso usted no emprende, por eso usted no toma decisiones, por eso usted no permite que el Señor venga y obre en su corazón, porque está lo contrario a todo esto: el orgullo, la rebelión, la autosuficiencia, el creer yo lo puedo hacer todo solo. Y animan al compañerismo. ¿Cómo así animan al compañerismo? Su palabra bien dice que no hay como estar congregados, ¿cierto?, los hermanos juntos. Y eso no es por ser club social o porque qué chévere, no. Es porque aún yo puedo ser con mi hermano, mis hermanos en Cristo, mostrarme tal cual soy. Porque como hijos e hijas de Dios no estamos para señalar o apuntar, eso solamente lo hace uno, y es el diablo, y aún así nosotros tenemos la potestad para no permitir que lo haga. Entonces nosotros entre hermanos estamos es para animarnos, ¿sí? El que tiene un espíritu independiente, que no comparte, que no expone, que no es vulnerable, en otras palabras lo que está diciendo es: no necesito a nadie, yo lo puedo hacer sola, yo lo puedo hacer solo. Y sin embargo vengo a la iglesia cada domingo.
Pero ¿qué está pasando en su vida? ¿Qué está pasando en su corazón? Déjeme decirle que hay un espíritu independiente. Y pues ahí el Señor, volvemos a decirlo, es caballero y no puede irrumpir donde no es invitado, donde no es llamado. ¿Sí? En cambio, con la debilidad y la limitación, reconocemos que nos necesitamos unos a otros. Hermano, estoy pasando por esta necesidad. Y la Biblia hay un pasaje, si lo han leído, que dice: aquel que ve a su hermano en necesidad y solamente le dice ese hermano, que Dios te bendiga, y se va teniendo la capacidad, de pronto no mucha, a su alcance, lo que esté, pero estamos para servir a otros, para alentar a otros, para levantar a otros. Nos necesitamos unos a otros, ¿sí? Aumenta nuestra sensibilidad de relaciones con la gente, de reconocer: yo no lo puedo hacer sola, necesito a otros que ayuden a levantar mi fe, necesito a otros que me ayuden a entender la palabra de Dios, necesito a otros que me ayuden cómo orar, no sé cómo hacerlo, cómo es que siento la presencia del Padre, cómo es eso de hablar en lenguas, cómo es eso de que yo tengo capacidad para echar fuera demonios o sanar enfermos. Necesitamos guía, ¿sí? Necesitamos aumentar esa sensibilidad en las relaciones. Y también aumenta nuestra misericordia y compasión. ¿Qué es la compasión? Siempre me gusta hablar de esa palabra. Poner la necesidad de otros por delante de la mía. Compasión. Y compasión, porque tenemos, o nosotros hijos de Dios debemos tener compasión por el que se pierde, por el que todavía no ha conocido de Jesús. Por eso empezaba diciendo: felicitaciones a cada uno de los que vinieron aquí, porque reconocen la necesidad del Padre, de que no lo podemos hacer solos. Y este proceso de formación que sea que esté pasando aquí en la iglesia, no lo deje tirado, no lo deje a mitad. Por más dificultades, por más ventarrones, por más tempestades que a usted se le puedan presentar: no tengo tiempo, mi familia, los niños, mi trabajo, ¿qué más? Mis viajes, mis sueños, mis metas. Todo eso va en paquete incluido con el Señor, no se preocupe. El Señor tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades y aún de los deseos del corazón. Pero cuando los ponemos, amén, cuando los dejamos delante de Él y lo ponemos al primero por sobre todas esas cosas, el Señor va a aparejar y en su tiempo dará conforme a su voluntad. Amén. Y este es bien lindo. Otras personas van a encontrar la sanidad en las heridas más profundas que usted tenga. Entonces, ¿por qué ser egoístas? ¿Por qué no permitir que el Señor nos use? ¿Por qué no permitir ser instrumentos del Señor en sus manos para que obre en la vida de otros? Usted no sabe cuántos está tocando con su testimonio, con lo que el Señor ha hecho en su vida, de los vicios que lo haya sacado, de la transformación que haya en su corazón, en su casa, en su familia, de enfermedades, muchas cosas. Y en eso, por eso yo no tengo sino palabras de gratitud al Señor con las que ha hecho en mi vida. Y a veces somos tan egoístas en eso, de pensar que de pronto el testimonio, que muchas veces no lo guardamos, no lo compartimos, porque es que es vergonzoso, porque da pena. Porque qué dirán la gente cuando digan y sepan que yo fui así, no sé. Cada uno sabe por lo que ha pasado en su proceso con el Señor y de dónde lo ha sacado. Es ser egoístas, porque hay muchos allá afuera en la misma condición en la que usted estaba, en la misma condición en la que yo estaba, y necesitan, por la gracia que nos ha sido dada, también conocer del Señor. Amén. Perdón. Vamos entonces con algunos ejemplos bíblicos. Se los voy a compartir aquí rápidamente. ¿Qué tiempo tengo? Perdón. Uy, ya se me cortó el tiempo. Bueno, vamos acá rápidamente ejemplos bíblicos donde el Señor usa las fortalezas para convertirlas en debilidades. Mire esto, qué tremendo. Y vamos a ver otros de hombres que eran débiles. Y ahí el título de la prédica, ¿cómo era? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vamos a ver hombres débiles y cómo el Señor los usó
los transformó y fueron tremendos hombres de Dios. No les voy a dar las citas bíblicas, lo dejo para que lo estudie en casa, solamente le doy nombres. Eso nos motiva a ir a buscar y escudriñar, ¿sí o no? Y a ver si es cierto o no. Sí es cierto. Gedeón, ¿han escuchado de Gedeón? ¿Cuál era su debilidad? Baja autoestima y una inseguridad profunda, a pesar de que era fuerte, ¿sí o no? Tenía su ejército, sus soldados, ¿cierto? Dice que tenía aproximadamente 32,000 hombres para enfrentarse contra los madianitas, ¿sí? Pero los madianitas eran muchos más, eran aproximadamente unos 135,000 hombres. ¿Y qué le dijo Dios a Gedeón? No te me vas con los hombres que tienes, te vas solamente con 300 hombres. Y Gedeón, ¿qué iba a decir? No, pero a ver, ¿cómo así? Pues la guerra está perdida, la batalla está perdida, como que con 300 hombres. ¿Y qué demuestra todo esto? Su debilidad era, en ese momento era, pues la batalla está perdida, esto no va para ningún lado, como que con 300 hombres. Generó en el qué? Inseguridad, ¿cierto? Una baja autoestima, porque cuando lo tenemos todo, nos aferramos a esas fortalezas, tenemos, ¿cierto?, el ímpetu y el enorgullecimiento de decir, yo lo puedo, porque es que yo soy inteligente, porque es que yo soy así. Pero cuando nos es tocada esa fortaleza, ¿qué hacemos? Le pasó a Gedeón. Y así todo, con 300 hombres, ¿qué resultó al final? Venció. El Señor le dio la victoria. Amén. Y lo convierte en un hombre fuerte y valiente. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros debemos coger esto de Gedeón. No es por nuestras fuerzas, ya lo dijimos antes. No es por nuestras propias fuerzas, sino es por el poder de Dios. Amén. Jacob. Hemos leído sobre Jacob. Jacob tenía algo en particular, una costumbre mala vida, y era que huía de todo lado para evitar las consecuencias de sus actos. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos alguna? Cuando suplantó la identidad de su hermano, salió corriendo, ¿cierto? Después de que le robó la bendición a su hermano, la bendición que el padre les daba a Isaac, ¿cierto? Corrió, huyó también de su suegro, Labán, ¿se acuerdan? También salió corriendo. O sea que podemos decir que esa era su fuerza, correr. Pero ¿qué pasó? Dios tomó esa fuerza en él, física, miren, y la transformó en una habilidad. ¿Han leído la parte cuando Jacob se enfrenta a un ángel de Dios y se levanta una batalla campal? Y él le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Y de pronto hemos leído esa parte, pero aún no la entendíamos, y yo tampoco la entendía muy bien. Tocó releer y que el Señor me diera la revelación. Y es que esa fuerza que él tenía física, ¿qué pasó cuando hubo esa batalla con el ángel? El ángel le dislocó la cadera a Jacob. En otras palabras, su fortaleza, su fuerza, la convirtió en debilidad, y a partir de ese día, Jacob caminó cojeando por el resto de sus días, lo que lo conllevó a ¿qué? Apoyarse siempre del Padre, de Dios. ¿Sí? Así quisiera o no. Y a lo último pues también lo bendijeron. ¿Sí? Pero mire cómo un ejemplo de cómo una fuerza se puede convertir en una debilidad. Y aquí estamos hablando de una física. Moisés, su debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Moisés? Una física, ¿cierto? Pero también de temperamento, ¿sí o no? ¿Por qué de temperamento? Golpeó la roca cuando no tenía que hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le dio rabia, piedra, mal genio con el pueblo, ¿sí o no? También rompió las tablas de los 10 mandamientos por rabia y todo eso de ver el pueblo lo que estaba haciendo, ¿sí? Y no se queda atrás el que haya matado a un egipcio, ¿cierto? Porque haya atentó contra su pueblo, o sea, el temperamento, ¿sí? No estamos juzgando si las acciones fueron buenas o no, sino su personalidad, su carácter, en este caso su temperamento. ¿Y qué terminó siendo Moisés? La palabra lo menciona y lo habla y lo identifica como el hombre más manso y humilde. Mira qué tremendo. Abraham, su debilidad era el temor. ¿Por qué el temor? Creer las promesas de Dios, aún sin verlas. Ese es el lenguaje nuestro, la fe, ¿no? Creer sin ver.
creer que ya está hecho, aún si lo veo que aquí no está pasando es nada. Y Abraham tenía eso, el temor. Y así todo que llegó a convertirse en el padre de la fe, nada más ni nada menos que el padre de la fe, de todos los que creen. Pedro, conocemos el carácter de Pedro. ¿Cuál era de su debilidad? Impulsivo, ¿cierto? Y podemos decir que de voluntad débil. ¿Y en qué terminó siendo convertido? ¿Cómo lo llamó Jesús? La roca, ¿sí? Uno de sus tantos atributos, donde empezaría él a establecer la iglesia, ¿sí? Lo comisionó a ir cuando los envió, cuando Jesús envía a sus 12 discípulos. David, este sí lo conocemos todos, ¿no? Debilidad. Las chicas. ¿Y eso se llama? Adulterio. En el caso de David, la debilidad del adulterio. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de David? Que es que hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ah? Tremendo. Y Juan, arrogante, y vino a convertirse, tenía una personalidad arrogante. De pronto, bueno, y aquí hago la invitación porque ahorita voy a poner un corto para poder como saber un poquito cómo eran los apóstoles en personalidad, en carácter. La Biblia lo define, pero a veces no entendemos como muy bien. La serie de Chosen. ¿Cuántos aquí han visto la serie de Chosen? Yo le invito a que si usted no la conoce se la vea, pero de principio a fin, termine las 3 temporadas y viene la 4ª. Buenísima, buenísima. Ayuda muchísimo. Obviamente pues no es que vamos a reemplazar esta, ¿no? Que nos ayuda a entender un poco más. Con Juan, ¿qué pasó? Tenía una personalidad, tenía una debilidad y era que era arrogante. ¿Se acuerdan cuando le dice, Señor Jesús, ¿y quién va a estar? Permítenos, ¿cómo era la discusión que tuvo con otro discípulo? ¿Quién se siente a tu lado? ¿Quién se haga a tu lado? ¿Cierto? Arrogante. Y se convirtió en el apóstol del amor. ¿Sí? Hebreos 11:32 nos habla de ese. Bueno, y aquí ya ahorita voy con el último ejemplo que ya es para cerrar. Pero entonces dijimos que Pablo lo que hizo fue reconocer, alegrarse, pero también una tercera cosa es compartir. Ya lo tocamos ahorita un poquito. ¿Y qué es compartir? Ser vulnerable. Y eso no queremos. Porque vulnerable significa estar expuestos a ser heridos, ¿cierto? Si yo demuestro, o digo o hablo cuál es mi debilidad, cuál es mi limitación, voy a ser atacado, voy a ser señalado, voy a ser juzgado. Pero aquí no se trata de eso, porque incluso déjeme decirle que hay más beneficios en el que usted sea vulnerable en el reino de Dios, si estamos hablando en el reino de Dios, que las que puede dejar de recibir si no lo hace, ¿sí? Amén. Vale la pena, porque los beneficios, ¿cuáles están? Ya hemos tocado algunos. La liberación emocional, si su limitación es emocional, en Jesús hay liberación. Liberación de estrés, y cuando hablamos de estrés, que es una de las causas principales de más enfermedades hoy en día, ¿sí o no? La gente se enferma por estrés, nos enfermamos por estrés. Pero en Jesús, Él es capaz de quitar eso, desactivar temores o erradicar temores. Es otro de los beneficios de compartir mi debilidad. Y ese es uno de los que el Señor ha hecho conmigo por muchos años, quitar el temor. Yo sufría de pánico escénico, no podía estar parada acá al frente de personas. Pero hoy puedo decir, aunque voy en mi proceso y sigo mi camino, que ya no soy la que era antes. Y es todo para la gloria del Señor. Y el más importante y hermoso de todos, que también ya lo hablamos, ser libres, totalmente libres. Me acepto tal cual soy, tal cual como soy, pero busco al Dios perfecto, que es Jesús, ¿cierto? Para llegar a ser como Él. Y solamente llegaremos a ser como Él hasta el día cuando Él venga, pero es nuestra tarea, es nuestro ejercicio hacerlo aquí en la tierra hasta cuando Él venga. Así que no desista, no desmaye, no se canse, porque no es en vano. Amén. Así que vamos a gloriarnos en esas debilidades como lo habla Pablo. En el verso 5 de 2 Corintios, nuestro texto base, dice cuando hablaba de las revelaciones, de tal hombre no me gloriaré, pero de mí mismo
pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Bueno, ahí lo dice. Así que no nos mostremos autosuficientes, ¿cierto? Que yo lo puedo manejar solo, o insuperables, sino lo que dijimos al principio, considerémonos un trono de la gracia de Dios en nuestra vida. Amén. Y cada vez que el diablo quiera venir a apuntar, a señalarte, que ya lo dijimos, el único que lo hace es él. Y esa es la tarea de él todos los días. Apuntarte, señalarte y mostrarte y restregarnos así en la cara nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Así que en ese momento, cuando usted esté pasando por esas, cualquiera que sea su debilidad o su limitación, usted se va a acordar de Jesús y del Espíritu Santo, porque su palabra dice que Jesús es quien entiende nuestra debilidad y que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Y eso nos lo dice en la palabra, ustedes lo buscan allí, Hebreos 4:15, se los leo yo. Porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús entiende nuestra debilidad, así que ¿por qué no ir a Él? Amén. Hebreos 4:15. Y Romanos 8:26, la primera parte, mire lo que hace el Espíritu. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, separa la brecha, se pone delante del que quiere venir a dañarte por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Así que vamos a ver entonces, el último ejemplo es Santiago de Alfeo, porque habían varios Santiagos ahí en los 12 apóstoles. Santiago de Alfeo es uno de esos 12 discípulos que tiene una limitación física. Y quiero que vean en este corto, son 6 minutitos nomás, la conversación que él tiene con Jesús. No, problemas técnicos. Que el Espíritu Santo nos revele qué están hablando ahí. No, esperemos un poquito. Bueno, mientras vamos arreglando ahí el tema técnico, nos vamos a ir con estas dos preguntas y se las va a hacer a usted mismo. ¿Estoy limitando el poder de Dios en mi vida? Pregúnteselo usted allí. ¿Y cómo lo estoy haciendo? ¿Ocultando mis debilidades? ¿Rechazándolas? ¿Ocultándolas? ¿En qué necesito ser honesto hoy para que entonces eso pueda ayudar a otros? Me quedo con la parte cuando Jesús le dice: cuando descubras encontrando fuerza real tras tu debilidad y hagas cosas grandes en mi nombre, el impacto durará por generaciones. A eso estamos llamados como servidores del Señor. A eso estamos llamados como hijos de Dios, a manifestar su reino, a que así como es en el cielo ese reino establecido, lo bajemos nosotros como hijos de Dios aquí en la tierra y vayamos en pos de la obediencia a la palabra, de esa gran comisión de ir a hacer por otros. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Yo le invito a que allí donde usted está cierre sus ojos, no se preocupe por el que tiene al lado, porque lo vean, es usted con el Padre.
Cerramos los ojos por motivo de concentración únicamente. Ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Y en esta hora tome estos minutos preciados, preciosos, no los deje perder. Y preséntese allí delante del trono de la gracia, delante de su presencia. Y reconozca quién es Él y quién es usted. Y hable con el Padre. ¿Qué tiene para decirle hoy? Señor, heme aquí, esta es mi debilidad. Esta es mi limitación. Esto es lo que me ha cohibido, lo que me ha frenado. Porque me cuesta creerlo. Porque me cuesta soltarlo. Porque creo que no lo puedes hacer. Porque creo que no lo puedes quitar de mi vida, de los míos. No sé cuál sea tu situación en esta hora. No sé cómo esté tu corazón, pero el Padre sí lo sabe y conoce lo que hay allí en tu corazón, porque Él es tu creador, porque Él es tu diseñador y Él es perfecto, Él no se equivoca, en Él no hay error. Oh, aleluya. Vamos, extienda sus manos al cielo. ¿A dónde iremos, Señor? ¿Dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios. Y aunque tratemos de huir por nuestra debilidad, escondernos, solo tú, Señor, eres el Dios perfecto. Y ha tenido la gracia para tocar estos cuerpos imperfectos, vidas llenas de pecado y imperfecciones. Entregamos nuestra vida a ti, Dios. Aleluya. Levante sus manos y adórelo. Santo. Padre, te alabamos y bendecimos esta mañana. Bendecimos a tu sierva, bendecimos la palabra que nos trajo, Señor. Sabemos que viene desde tu corazón. Espíritu Santo de Dios, levante sus manos. Cada uno de los que están en este lugar, levantemos nuestras manos. Cuando el hombre te dijo que no lo podías hacer, Dios te tocó y Él dice: yo lo puedo hacer. Cuando el hombre te limitó, Dios no te limita. Dios te expande, te extiende, te dice: otros te dijeron que no lo podías hacer, yo lo puedo hacer por ti. Padre, ven a este lugar, desciende, toca, transforma y cámbianos. Derrama aceite en estos vasos de barro. Sánanos y libéranos, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Yo estaba llevando una serie que la he titulado Humildad. Comencé el jueves antepasado, unos devocionales, y yo compartí ayer con Nuri, y yo le decía a ella, le decía a Nuri, ella me compartía la palabra. Yo le decía: Nuri, es el mismo Espíritu, es el mismo Dios. Pero Dios me hablaba acerca de la humildad
y la entrega que tenían cada uno de estos hombres de Dios. ¿Por qué Dios los llama hombres conforme a mi corazón? Porque dijo de Moisés que no había un hombre tan manso como él sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían y reconocían su condición. Y yo le garantizo algo: si usted vino por esa puerta y entró a este lugar, usted está sintiendo la presencia de Dios que yo estoy sintiendo acá. Yo le garantizo algo. Mire, yo le garantizo algo. A pesar de todas las vueltas que el diablo le hizo dar a usted, de todas esas rebeliones que usted cometió, de pecados, de cosas inimaginables que usted, de los procesos de la vida que usted ha pasado, déjeme decirle, usted está aquí. ¿Sabe por qué? Porque usted quiere entregarle su corazón a Dios, porque usted quiere depender del Padre, y eso va a pasar ahora mismo, en este momento. Toda su economía, toda su vida, su familia, sus finanzas, su vida entera y mi vida entera van a estar en las manos del Padre. Solo levante sus manitos ahí donde está, y solo cierre sus ojos, que el Señor me está hablando de un par de personas acá. Hay gente que está haciendo planes. Pare de hacer planes, por favor, porque su vida ya está en las manos del Padre. No huya como Jacob. Huimos de los problemas, de las adversidades, de las pruebas. No huyas, porque el Señor dice: entra a la guerra, que yo te voy a dar la tierra prometida, yo te voy a bendecir. Usted ya pertenece al reino. Yo declaro en este lugar, vean, voy a declarar algo en el nombre de Jesús. Voy a usar mi boca de profeta. En el momento en que usted salga hoy de aquí, usted no va a poder pisar una discoteca ni un antro, porque de allá Dios lo va a sacar. ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido sellado, usted ha sido bendecido, usted ha sido traído a los brazos del Padre para cosas poderosas y eternas. Aleluya. Usted no pasó lo que pasó. Usted no pasó lo que pasó para que vuelva al mundo. Dios no lo sacó de donde lo sacó para que usted vuelva a hacer las cosas del mundo. Dios lo trajo a este lugar para que esa debilidad que usted tiene, Dios la perfeccione. Y no se preocupe, tenemos al Dios que sabe, al mejor alfarero, al mejor arquitecto, al mejor médico de médicos, al mejor Dios. Hace tiempo no estabas quebrantada, hija. Toca, Espíritu Santo. Alguien levante la mano que la palabra lo haya tocado. Usted puede haber ido al mundo y usted puede decir: voy a disfrutar. Usted puede decir lo que quiera, pero usted sabe lo que yo le estoy diciendo es verdad. Dios le está hablando a una mujer, a una joven acá. Dios le está hablando a una joven. Que Dios lo llamó a usted. Dios te llamó, hija. Y Dios va a hacer lo que sea para traerte a sus brazos. Y no vienes porque tienes debilidad. Pero la mejor opción no es volver a la iglesia, no congregarse. ¿Sabe cuál es la mejor opción? Venir a los brazos de papá y decirle: papá, soy pecador. Dad, tengo todos estos errores. No puedo con esto, Señor. Soy avaro, soy mentiroso, Señor. Soy así, papá. Porque en ese momento Él nos perfecciona.
la salida no es dejar el proceso. La salida es entregarnos en el proceso. Levante sus manos. Hay un espíritu que se está moviendo. Shabrama Kesa. Si alguien necesita oración, solo levante su mano derecha bien alto, levante su mano derecha bien alto. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Necesito estar contigo. ¿Cuáles son tus temores? ¿A qué le tienes miedo? El Señor me dice el Espíritu Santo, ¿piensas que no te oí? Dice el Señor. Cuando tú hablaste, yo te escuché, dice el Señor. ¿Y tienes miedo? Tienes mucho miedo. Pero el Señor te dice, yo oí. Entrégame tu temor. Levante sus manos al cielo. Hay una dulce presencia en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Todo plan del enemigo en tu cuerpo físico, todo plan del enemigo se ha disipado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bienvenida a casa. Bienvenida a casa, hija. Quiero estar en tu presencia. Yo siempre me voy a regocijar de verte en casa, dice el Señor. Necesito estar contigo. Vamos, siga adorándole, siga adorándole. Llame la presencia de Dios. Desde hoy, no es lo que tú digas, dice el Señor. Voy a hacer mi voluntad en ti. Solo dime, solo pregúntamelo. Y dime, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Quieres ver un milagro? Eso le estás preguntando al Padre. Y el Padre te oyó. ¿Qué hago, Señor? Estoy confundida, Padre. El Señor te dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y solo pregúntamelo de nuevo. Dime, Señor, dime, papá, haz tu voluntad en mí. Levante sus manos. Hay una dulce presencia en este lugar. Solo levante sus manos, es una presencia que es suya. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Más presencia. Mi alma tiene sed. Más presencia. Mi alma tiene sed. Llévatela a casa. Llévatela a casa. Lo que tengo te doy. Llévatela a casa. ¿Cuántos se quieren llevar la presencia de Dios a casa esta mañana? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios para llevarse a la casa? Solo diga amén, diga aleluya. Si yo quiero, diga yo quiero, levante sus manos. Diga, yo quiero que tu presencia me acompañe en casa. Chama, damas, oh Rosa.
Toca. Hay una presencia poderosa en este lugar, ¿cierto que sí? Aleluya, Padre. Este lugar está lleno de gente imperfecta, pero tú te estás moviendo y estás en este lugar. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias por permanecer conectado. Declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra quede sellada en tu vida, que traiga un cambio en todas las áreas de tu vida. Queremos saber más de ti. Contáctanos y cuéntanos lo que Dios está haciendo en ti. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales: Instagram, Facebook, YouTube, podcast. Dale me gusta, comparte y ayúdanos a extender el reino de Dios. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.